¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a seguir trabajando con medidas, media, mediana y moda para datos agrupados, pero ahora en intervalos. Es decir, que tomamos desde un número inferior o un límite inferior y un límite superior, es decir, buscamos un intervalo con respecto a los datos. Y entonces ya tengo aquí un ejercicio previamente hecho, así que vamos a trabajarlo. Digamos que queremos saber las edades de la media muestral con respecto a las edades de ciertas personas, ¿no? Entonces tenemos aquí el primer dato, que es edades. Lo voy a usar con un lapicero. Edades, primer dato, que es edades. Y en edades tengo el límite inferior y el límite superior. Mi límite inferior es de 13 años y mi límite superior es de 15 años, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si me estoy dando cuenta, tengo un número, un límite de, un intervalo de 2, de 13 a 15, de 15 a 17, de 17 a 19 y así sucesivamente hasta llegar al 23. Bueno, mis datos son estos, las edades. Ahora, para la X, en este caso, para la X, que ahora la vamos a llamar marca de clase, vamos a hacerle de la siguiente manera. No sé si por aquí lo hice, pero se me hace que no. Entonces, para que me salga el 14, lo que yo tengo que hacer es sumar el 13 más el 15, lo voy a hacer acá, que sería, para que yo tenga mi marca de clase XY o X, tendría yo que sumar el límite inferior más el límite superior, y todo esto dividido entre 2, ¿sale? Para que me salga la marca de clase, que es X. Si no, no me va a salir. Entonces, aquí sería 13 más 15 serían 26, 28, ¿sale? 13 más 15, 28 sobre 2, esto es igual a 14. Ahora mi marca de clase es 14, es este 14 que tenemos aquí, ¿sale? Coincide también que es la mitad entre el 13 y el 15, ¿sale? Entonces, si hacemos 15 más 17, me va a dar sobre 2, mi límite inferior más mi límite superior, me va a dar 16, mi marca de clase. Y con respecto a la frecuencia, me dice que tengo 4 personas que están entre el límite del 13 y de 15 años. En el segundo, mi frecuencia es de 9, de 3, de 1, y en total la sumatoria de todo me va a dar 20. Hicimos una encuesta a 20 personas. Entonces, ahora, lo que me falta, por lo general la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada absoluta es, la pongo de este lado, solamente que me equivoqué y ahora la tuve que poner hasta acá, pero no importa dónde esté, ¿sale? La frecuencia acumulada absoluta, recuerden que es la suma de la frecuencia anterior más la suma de la secuencia en la que estamos. Entonces, en este caso tenemos la suma de la frecuencia, que en este caso es 4, y la frecuencia anterior acumulada de 4 más la anterior me sigue dando 4, porque en la anterior no tengo nada. Con respecto a la segunda, sería mi frecuencia 9 más la anterior, ya tengo una frecuencia acumulada absoluta que sería 9 más 4, 13, y así sucesivamente hasta llegar al total de frecuencias acumuladas, ¿sale? Bueno, recordemos que necesitamos hacer una multiplicación de X por la frecuencia, que en este caso sería de este dato que tenemos por este dato de la frecuencia, o sea, la marca de clase sobre la frecuencia. Recordemos también que para sacar el promedio muestral o la media muestral,
tenemos nuestra media muestral, la sumatoria de, en este caso sería la marca de clase por la frecuencia sobre el total de datos. Y entonces si hacemos la multiplicación de la marca de clase sobre la frecuencia, tenemos que 4 por 4, 16, 4 por 1, 4, y una que llevábamos 5, me da 56, hacemos la multiplicación de 9 por 16, me da 144, etc. En ese sentido, una vez que ya tenga yo toda la multiplicación, lo que hacemos es sumar todo, sumado y posteriormente dividido entre el total de datos. Recuerden que el total de datos en este caso son 20 encuestados. Entonces, de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia me da 336. Todo esto sobre 20, que es el total de datos, y me da como resultado 16.8. ¿Dónde tenemos el 16? Bueno, pues el 16 lo tenemos precisamente aquí, ¿sale? En este. Entonces, en este rango es donde vamos a encontrar la media aritmética, ¿sale? Del 15 al 17, en el intervalo del 15 al 17 vamos a tener nuestra media. Muy bien. Ahora la mediana. Recordemos que la mediana se saca el total de datos sobre 2 y me va a dar 20. 20 entre 2 me va a dar 10, perdón, ¿sale? El total de datos sobre 2 para que me dé la mediana. En ese sentido, lo que vamos a hacer entonces es precisamente buscar en la frecuencia. Recuerden que la mediana se da en la frecuencia, buscar el número que más se acerque a esta. En este caso vamos a trabajar igual con este 9, vamos a trabajar con este, que más se acerque a la frecuencia, y vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. En el caso de la mediana va a ser con la frecuencia absoluta acumulada. En este caso el que más se acerca es el 13, ¿sale? Entonces también usamos este intervalo. Y ahora vamos a buscar esta mediana, es solamente para que me dé dónde voy a obtener realmente la frecuencia con respecto a la marca de clase, para ver si me acerco realmente a esta marca de clase. Y entonces, para eso tenemos una fórmula. Tenemos la mediana va a ser igual al límite inferior más el total de datos sobre 2 menos FI, que en este caso sería este que tenemos acá, la frecuencia absoluta acumulada, menos 1. ¿Qué significa? Que tenemos la frecuencia acumulada menos el anterior, ¿sale? Menos el anterior. En este caso, déjenme revisar. Ok, bueno, entonces muy bien, y después tendríamos por la amplitud del intervalo. ¿Qué significa? Que la amplitud del intervalo, bueno, ahorita lo vamos a explicar. La amplitud del intervalo es lo que tiene de amplitud desde el 15 al 17. Y finalmente la frecuencia, todo esto sobre donde estamos sobre la frecuencia, que sería esta parte, ¿sale? Entonces explicamos, el límite inferior en este caso de este intervalo sería 15, ¿sale? El límite inferior sería 15, este de acá. Bueno, entonces vamos sustituyendo. 15 es este de aquí, tenemos aquí 15, ¿sale? Creo que ahí se ve bien.
Ok, 15, luego más el más la mediana, en este caso el que sacamos acá, ¿sale? En este caso el que sacamos acá, que fue 20 sobre 2, me da 10, entonces es 10 menos la frecuencia acumulada absoluta menos 1, es decir, la frecuencia donde yo la tenía menos el anterior. Entonces la frecuencia acumulada absoluta, que es el que tenemos acá, es 13. El anterior es el que vamos a poner, y entonces el que ponemos aquí es el 4, ¿sale? Ponemos el 4. Ahora lo dividimos entre 9. 9 es la frecuencia en el mismo intervalo, que es 9, y entonces 10 menos 4 sobre 9 multiplicado, lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo. En este caso la amplitud del intervalo tiene que ser con el límite superior, es decir 17, menos el límite inferior, es decir 15. 17 menos 15 me da como resultado 2, y ese es el que ponemos acá. Muy bien, una vez ya hecho la sustitución de todas las letras, digamos, que contemplan la fórmula, entonces terminamos nuestro ejercicio para la mediana. Y entonces tenemos 15 más, ya hacemos la resta, 10 menos 4 me da 6 sobre 9, todo esto por 2, que es la amplitud, y entonces lo podemos hacer de dos maneras. La primera es dividir 6 entre 9, me va a dar a 0.66, y luego lo multiplico por 2 y me va a dar lo siguiente. Déjenme ponerlo aquí. Es 6 entre 9, esto es igual a 0.66, y si lo multiplico, déjenme ver si se ve, por 2, esto me va a dar igual a 1.33, ¿sale? Esto me da igual a 1.33 que tenemos acá, ¿sale? Pero también lo podría hacer de otra manera. Si yo multiplico 6 por 2, 6 por 2, me va a dar como resultado 12. Y ahora lo divido entre 9. Entre 9 me va a dar igual a 1.33. Es decir, podemos hacer la división primero y después la multiplicación, o podemos hacer la multiplicación del número de arriba por el 2 entre 9 y también me da el resultado. Ahora tenemos 15 más 1.33 que me fue dado el resultado de la operación anterior, y la media va a ser igual a 16.33, y este 16.33 se acerca también a este 16, o está en el rango del 15 al 17. En ese sentido, la media y la moda. Recuerden que la moda va a ser la frecuencia mayor, ¿sale? La moda va a ser la frecuencia mayor en nuestra tabla que ya hemos hecho previamente. En ese sentido, la frecuencia mayor con respecto a mi tabla es el 9, ¿sale? Y entonces vamos a trabajar otra vez con este. No siempre van a coincidir, pero en este caso coinciden, ¿sale? Entonces la frecuencia es 9. Bien, con respecto a esta moda, vamos a trabajar una siguiente fórmula.
La siguiente fórmula es la que tenemos aquí. Moda va a ser igual al, déjenme enfocar bien, ahí está creo, el límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia menos 1, ¿sale? Y sobre la frecuencia menos 1 más la frecuencia menos la frecuencia más 1. Todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, ¿sale? Lo pasamos a datos. La moda va a ser igual a el límite inferior, como en este caso estamos trabajando igualmente con este intervalo, pues el límite inferior me da 15, ¿sale? El límite inferior me da 15. Entonces, la moda va a ser igual a 15. Ahora, más la frecuencia de este intervalo, que en este caso es 9, menos la frecuencia menos 1, es decir, la frecuencia un dato anterior. Entonces tenemos la frecuencia menos un dato anterior sería 4. Y entonces lo sustituimos, 9 menos 4, ¿sale? 9 menos 4, que en este caso sería la frecuencia anterior. Todo esto sobre igual la frecuencia menos la frecuencia anterior, que en este caso sería la frecuencia menos la frecuencia anterior, sería repetir el dato de arriba, 9 menos 4, más la frecuencia menos la frecuencia superior, es decir, menos la frecuencia que sigue. Entonces sería 9 menos la frecuencia que sigue, es el 3, ponemos el 3 de este lado y todo lo multiplicamos por la amplitud. Recordemos que la amplitud sale de restar el límite superior menos el límite inferior, y esto sería igual a 2. Entonces lo multiplicamos por 2. Continuamos. La moda va a ser igual a lo que tenga el límite inferior, que sería 15, más la resta que se hizo de la frecuencia menos la frecuencia menos 1, que sería 9 menos 4. Tenemos 5 y todo esto dividido entre 5 más 6 multiplicado por 2, que es la amplitud. Y finalmente la moda nos quedaría de la siguiente manera: 15 más, aquí hice algunos rayones, podría ser 5 sobre 11, o podríamos multiplicar 5 por 2 entre 11, o podríamos hacer 15 más 5 entre 11 me da .45, 45 por 2, y en general me da, la moda va a ser igual a 15 más .90, que su resultado sería 15.90, ¿sale? Buscamos y 15.90 se acerca también al rango de la marca de clase, que es 16, y también está en este rango del 15 al 17. Y en ese sentido podríamos trabajar la media, la mediana y la moda para datos agrupados en intervalos. Recuerden que los datos agrupados en intervalos es poner un intervalo o una amplitud, es decir, podrían haber sido del 13 al 17, del 17 al 21 y así sucesivamente, y con ese intervalo es el que estamos trabajando de acuerdo a los datos que ya habíamos investigado. Bien, eso sería todo para este ejercicio de media, mediana y moda, para datos agrupados en intervalos. Ahora, los ejercicios que se quedan los tenemos acá. Los ejercicios que se quedan los tenemos acá. Digamos que vamos a saber el peso o la media, la mediana y la moda con respecto al peso. Ya hice previamente las tablas.
Vamos a ver si se enfoca. Ok. Tenemos el peso. Tenemos peso de 49 a 53, de 53 a 57, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta es 49, 50, 51, 52, 53. Vamos a buscar el intervalo aquí. Ya sabemos cómo se saca. En este caso es, déjenme ver, la marca de clase. Ya sabemos cómo se saca la marca de clase. Lo único que tenemos que buscar es precisamente la media, la mediana y la moda. Y esto me va a salir cuando tenga yo la marca de clase, cuando tenga yo la frecuencia absoluta acumulada y cuando pueda yo multiplicar la frecuencia de clase por la frecuencia absoluta. ¿Sale? En ese sentido, esto sería para que podamos sacar. Ahora, fíjense, puede estar la XI o puede estar solamente la X, puede estar la FI o puede estar solamente la F en minúscula, y acá si se dan cuenta le puse en mayúscula, cuando podría haber sido solamente la mayúscula sin la I, o puede ser también la F minúscula con la I para que me diera frecuencia acumulada absoluta. ¿Sale? Bueno, este sería un ejercicio, espero que lo puedan tomar bien. Y el siguiente ejercicio es para horas de trabajo. Tenemos horas de trabajo, lo mismo, ya les puse aquí las horas. Hay que sacar la marca de clase, que en este caso sería X. Ya tenemos la frecuencia. Nos faltaría la frecuencia absoluta y la multiplicación de la frecuencia de la marca de clase por la frecuencia. Y aquí es F minúscula, en esta parte, F minúscula, que es la marca de clase por la frecuencia, ¿sale? Bueno, esos dos ejercicios son los que se quedarían para que los podamos trabajar en la, para que tengamos entendido qué es lo que se hace con respecto a la media, la mediana y la moda para datos agrupados, pero en intervalos. Bien, eso sería todo. Espero que nos podamos ver en otra ocasión. Si tienen dudas, por aquí estaremos. Bueno, nos vemos. Chao.